Había mucha expectación para ver la última película de Alberto Rodríguez, Modelo 77. Y he de decir que para mí este director es uno de los más interesantes en la actualidad, y ahí está su filmografía para demostrarlo, donde ya había tocado aspectos oscuros de la historia reciente de este país, de España. En películas tan notables como Grupo 7, La Isla Mínima o El Hombre de las Mil Caras, bajo el formato del género policíaco o thriller, se denuncia una determinada realidad social y política de un país con demasiadas costuras. Rodríguez precisamente vuelve a incidir en esas miserias de la historia reciente de España, dándonos a conocer con esta película una trama carcelaria en los años de la transición. Y es que a estas alturas resulta incomprensible que alguien pueda seguir pensando que la llamada transición a la democracia fue modélica, y aquí se nos recuerda a los olvidados presos comunes tras la amnistía a los políticos, con unas condiciones terribles en prisión, en un país donde no hubo una auténtica depuración de los cargos represivos del franquismo, algo que tampoco se produjo en las instituciones penitenciarias. Yo he de decir que la película de Alberto Rodríguez me ha producido una sensación extraña. Hablamos, por supuesto, de una obra de muy buena factura, con unas interpretaciones notables y, claro está, de un interés superlativo por los temas que trata. Pero narrativamente me ha resultado sumamente desconcertante. Saltos excesivos, giros bruscos, incluso en la motivación de los personajes secundarios sin desarrollar, algunos diálogos algo confusos y un final, cuanto menos, extraño. Eso sí, la fuga que aparece en la parte final de la película fue muy real, pero tal y como se narra resulta, ya digo, algo sorprendente y también algo que se insinúa en el guión que no voy a revelar. A pesar de todo esto que estoy diciendo, siempre según mi criterio, la película mantiene el interés en todo momento, emociona en diversas ocasiones y, por supuesto, resulta loable en sus intenciones de denuncia de la terrible condición de los presos, así como del sistema punitivo y carcelario en general. ¿Qué nos cuenta Modelo 77? Es la historia de un joven que ingresa en prisión preventiva debido a un desfalco que ha realizado, que le asegura que ha sido solo el equivalente a un mes de su sueldo por pura necesidad, pero le acusan de haber robado nada menos que 1.000.000 de pesetas, que en aquellos tiempos sería bastante dinero. El joven, llamado Manuel, asegura que es el hijo de su jefe el que se la ha jugado. Y creo que aquí encontramos el primer simbolismo de la historia. Y es que más avanzada la narración, cuando Manuel ya se ha decepcionado con la democracia y el sistema, afirma que el país es de los hijos de los ricos. Se puede entender así que no hubo un verdadero cambio económico en el paso del franquismo a la democracia. Pero comenzamos con el ingreso en prisión de Manuel en condiciones totalmente insalubres, algo que él se esforzará en denunciar por las vías legales en un país donde supuestamente ha llegado la democracia. Denuncias que serán, por supuesto, absolutamente estériles. En plena desesperación, un mensaje llegará a nuestro protagonista, y es que no está solo en su lucha por la dignidad. Este mensaje proviene de presos comunes que forman parte de la Coordinadora de Presos en Lucha, la COPEL, donde, como no puede ser de otra manera, hay gente también afiliada a la CNT, el sindicato anarquista, y se establece aquí una interesante diferenciación entre los presos políticos, con sus diferentes ideologías, que serán finalmente amnistiados, y los presos comunes o sociales, que esperaban una amnistía general para todos. Dos mundos que se nos muestran totalmente separados. Mientras gran parte del país se congratulaba en la supuesta llegada de la democracia, los presos comunes, a los que a partir de ahora llamaremos presos sociales, continuaban en condiciones terribles en prisión, no eran escuchados en su petición de derechos y eran totalmente olvidados en las leyes. La COPEL fue un colectivo de presos, más una coordinadora, como dice su nombre, que una organización propiamente dicha, que en aquellos años 70 puso en jaque a las instituciones penitenciarias mediante motines y acciones diversas. A finales del franquismo se hablaba de una cifra de presos, tanto sociales como políticos, de 14.000. Tras la muerte del dictador, aunque hubo 3 amnistías y un indulto muy limitado, continuaron en prisión en torno a 8.000 presos sociales. Muchos de estos presos habían sido condenados por la llamada Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que sustituyó a la conocida Ley de Vagos y Maleantes en 1970. Por cierto, no sé si es muy conocido que la Ley de Vagos y Maleantes nace en plena Segunda República, en 1933, aunque es cierto que el franquismo la convierte en un instrumento legal mucho más represor, incluyendo la persecución de homosexuales.
Leyes como esta eran en realidad un subterfugio legal para condenar de modo general la pobreza y la exclusión social. Tras la muerte del dictador, a partir de 1976, empieza a germinar un fuerte movimiento pro amnistía. En verano de aquel año comienza un motín en la cárcel de Carabanchel pidiendo la amnistía. Se dice que era la primera vez que esto ocurría. Esto da lugar a un movimiento mimético con actos similares en otras cárceles. Los presos sociales empiezan a adquirir conciencia de que son víctimas de una injusticia y comienza a madurar la creación de una organización que les lleve al éxito de sus reivindicaciones, respeto a los derechos humanos y la amnistía final de modo generalizado. Es así como nace en diciembre de 1976 la Coordinadora de Presos en Lucha, la COPEL, que haya en el exterior numerosa ayuda por parte de asociaciones de familiares, así como de diversos comités. Este apoyo externo aparece en la película en Modelo 77 a través de un personaje de una chica que ayuda a Manuel y que le muestra que fuera se están moviendo mucho para apoyar a los presos. Es una de las cosas que a mi modo de ver aparece en el film como un mero apunte. Por ejemplo, la chica le muestra a Manuel, sin mayores explicaciones, un ejemplar de la revista Star, que para quien no lo conozca es, junto a la publicación Ajo Blanco, uno de los referentes contraculturales del momento, algo creo que bastante desconocido y más en la actualidad. Este apoyo a los presos se produjo en su mayor parte circunscrito al ámbito libertario, como por otra parte no puede ser de otra manera, dada la naturaleza de las ideas. Y es que para el movimiento anarquista no había una diferenciación entre presos sociales y políticos, todos eran resultado de una sociedad injusta. Esto me hace recordar una secuencia de una película del genial Berlanga, Todos a la cárcel, cuya trama gira en torno a un paripé que montan en una prisión en homenaje a presos políticos durante el franquismo, supuestos presos políticos. Alguien pregunta si los anarquistas van a acudir al evento y responden que no, si no incluyen a los presos sociales. Me parece muy bonito por parte de Berlanga incluir esta línea de guión dentro de una historia donde todos son unos sinvergüenzas, pero afortunadamente hay gente que no se vende. Pero volviendo a Coppel y a hechos reales que recoge la película Modelo 77, los presos más rebeldes, más pertinaces en sus reivindicaciones, eran trasladados en condiciones infrahumanas y de manera sorpresiva a otros centros penitenciarios todavía más duros y represivos. En estos traslados, que se describieron como auténticos secuestros, acababan interviniendo los antidisturbios junto a los funcionarios, no parando de golpear a los presos para infundir temor y que cesaran en su empeño, o bien acabaran negociando de manera individual para mejorar sus propias condiciones. Otro hecho real que aparece en la película Modelo 77 es la protesta mediante autolesiones, acciones tremendamente dramáticas, y es que hay que comprender el contexto donde se producían, ya que no se dejaba otra salida que estas acciones tremebundas en las que el preso ponía en peligro su propia vida para que se escucharan sus reivindicaciones. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace a un estupendo documental, un largometraje, Coppel, una historia de rebeldía y dignidad, donde se escuchan declaraciones de los protagonistas y se ven documentos de la época que demuestran que lo narrado en el film no se exagera a lo más mínimo. Cuando la desesperación de los presos es un hecho, comprobando que la llamada democracia y sus políticas les estaban sumiendo en el olvido, desoyendo sus reivindicaciones, es cuando, tal y como se ve en la película, la lucha de la Coppel se va diluyendo y los presos deciden emprender el camino de la fuga. En este contexto, después de ser descubierto un túnel por las autoridades, es cuando muere Agustín Rueda, preso libertario y miembro de Coppel, a causa de una severa paliza por parte de diversos funcionarios. Pocos días después, hablamos de marzo de 1978, muere asesinado por un comando del Grapo el director de instituciones penitenciarias, Jesús Haddad. Ambas muertes marcarán la historia de la Coppel y de los presos sociales. La coordinadora se disolverá finalmente tras 3 años de intensa lucha en 1979. En este documental Coppel, una historia de rebeldía y dignidad, se cuenta también algo que no aparece en la película por ser tal vez algo posterior en el tiempo, y es la utilización de la droga por parte de las autoridades, la permisividad de los funcionarios a la hora de que circulara la heroína para acabar con la conciencia, la solidaridad y la rebeldía de los presos y acabar convirtiéndolos en auténticas piltrafas. En cuanto a Modelo 77, vuelvo a comentar lo de ese final extraño, aparentemente precipitado. Yo creo que ni siquiera se le puede definir como abierto, dadas las circunstancias. Yo tuve la sensación de que esta película nació en realidad como una serie, con más tiempo lógicamente para desarrollar la historia y los personajes.
aunque bien es cierto que no he leído nada al respecto. En cualquier caso, y a pesar de sus carencias, siempre según mi criterio, un film sumamente interesante. También por dar a conocer más hechos oscuros de la historia reciente de España, más en concreto de esa etapa con la que hay que ser ya abiertamente críticos, que es la llamada transición a la democracia. Algunos la denominan transacción. En otro momento nos ocuparemos de la situación actual de las cárceles en España, donde hay una elevada tasa de suicidios, donde supuestamente se respetan los derechos humanos, no se tortura, pero continúa ese régimen terrible de los FIES. Hasta muy pronto.